tal, amigos televidentes? Buenas noches. Bienvenidos a otra presentación de la prensa de hoy. Nuestro compromiso semanal con la institucionalidad democrática de la República Dominicana. Vamos a iniciar el programa con nuestro acostumbrado comentario semanal. La OEA en apuros tras amenazas de Trump sobre Haití. La Organización de Estados Americanos reaccionó automáticamente a la amenaza directa del Departamento de Estado de que el gobierno de los Estados Unidos abandonaría la membresía del organismo hemisférico en caso de que éste no actúe inmediatamente en la búsqueda de soluciones tangibles a las crisis de Haití y Venezuela. Durante la reunión de cancilleres celebrada el fin de semana pasado en la isla anglófona Antigua y Barbuda, la administración del presidente Donald Trump estremeció la Asamblea General, amenazando con abandonar el influyente Grupo de las Américas, alegando su incapacidad para el abordaje exitoso de las situaciones altamente conflictivas prevalecientes tanto en Haití como en Venezuela. Christopher Landau, el segundo en rango del Departamento de Estado, detrás del secretario Marco Rubio, criticó sin ambages al organismo por no haber hecho nada sustancial ante lo que calificó como un descarado fraude electoral cometido por Nicolás Maduro. ¿Qué sentido tiene esta organización si somos incapaces de responder o remediar una situación en la que un régimen ignora abiertamente las normas internacionales y amenaza la integridad territorial de su vecino Guyana? Se preguntó el subsecretario de Estado estadounidense Landau. La verdad es indiscutible y sencilla, según nuestra opinión, porque tanto por la aportación financiera y su gravitación hegemónica panamericana, la retirada de Estados Unidos de la OEA significaría el final del sistema interamericano como se ha conocido hasta ahora desde su fundación en el año 1948. Se ha conocido como un foro para la toma de decisiones políticas y diplomáticas, el diálogo multilateral y la integración americana contra las dictaduras de izquierdas o de derechas. Frente a tan poderosa advertencia, los cancilleres de la OEA rápidamente resolvieron apoyar la misión de seguridad en Haití que lidera Kenya, una iniciativa impulsada por Washington que cuenta con el aval del secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres. El alejamiento de Estados Unidos de la Organización de Estados Americanos afectará gravemente las finanzas del organismo y para muestra basta fijarse en la cuota de recaudación que deberán aportar los estados para el próximo año 2026. De los 93 millones de dólares presupuestados, solo Estados Unidos aportará 46.6 millones de dólares, suma que representa el 49.99% del total, o sea, casi la mitad. La OEA, si se retira Estados Unidos, quedaría en bancarrota. La posición dominicana acerca de la crisis haitiana fue resumida por el canciller Roberto Álvarez, quien solicitó a la OEA sumarse al esfuerzo de Guterres por convertir la fuerza multinacional en una misión híbrida capaz de combatir las bandas que asolan al vecino Estado, instalar la paz y despejar el camino hacia la democracia. Esto solo será posible aumentando las tropas de la misión y su financiamiento, porque Kenya amenaza también ahora con abandonar la misión
debido al incumplimiento de la comunidad internacional, la lentitud en las aportaciones económicas que han diezmado la moral del escaso número de tropas que la integran. En conclusión, Trump ha delegado la crisis haitiana a la OEA, la Organización de Estados Americanos, que estrena al surinamés Albert Ramdine en la Secretaría General, quien promete reorientar al organismo y superar la situación de Haití. Esperemos. Este ha sido nuestro comentario titulado La OEA en apuros tras amenazas de Trump sobre Haití. Venimos con una pausa y luego con nuestro invitado, el doctor Franklin García Fermín, ministro de Educación Superior, Ciencia y Tecnología. Continuamos con la prensa de hoy luego de nuestro comentario inicial. Entramos a la entrevista de hoy con un prominente profesional y político dominicano, el doctor Franklin García Fermín, ministro de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, pero un hombre que ha ocupado otras posiciones muy importantes en nuestro país, como la de rector de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Tiene un liderazgo amplio también dentro del partido de gobierno, el Partido Revolucionario Moderno. Es un abogado de prestigio y ha escrito varios libros que son de texto en nuestras universidades, en nuestras facultades de Derecho. Le damos la bienvenida al doctor Franklin García Fermín. Mucho gusto, Melvin. Un placer estar contigo y con tu audiencia. Vamos a iniciar el programa con un video en el cual usted tuvo una participación muy destacada la pasada semana, o esta semana, que fue celebrando el Día del Maestro junto al presidente Abinader en el Palacio Nacional, con unas condecoraciones y una cosa así. Vamos a ver este video corto, perfecto, resumido, y luego entramos en materia con relación al magisterio dominicano que necesita una mayor proyección. Adelante. Este acto no es simplemente protocolar, es una muestra concreta del gobierno y su compromiso con la dignificación de la carrera docente. Hoy podemos decir con hechos que desde el inicio del gobierno del presidente Abinader a la fecha, el 77% de los miembros del cuerpo docente ha sido impactado por estos programas de formación. Y porque creemos que la dignidad profesional no se limita al aula, también estamos avanzando tras 16 años de espera en la puesta en marcha del Consejo Nacional de Vivienda para el Personal de Educación. El presidente Luis Abinader ha dejado claro desde el inicio de su mandato que la educación no es un gasto, es una inversión de soberanía, de cohesión social, de desarrollo económico, a largo plazo también. En un entorno global y volátil en el que vivimos, el conocimiento es nuestro activo más seguro. Hoy tengo el inmenso privilegio de expresar, en nombre de mis compañeros, el sentir de los docentes que hoy somos reconocidos por el Ministerio de Educación. Afirmo categóricamente que la educación dominicana se encuentra en el umbral de su momento estelar. Los frutos de la inversión en un presupuesto especializado comienzan a hacerse visibles. La transformación curricular que estamos viviendo es el mejor ejemplo de lo que nos depara el futuro.
Esta reforma nos permite mejorar la calidad educativa al responder a las necesidades cambiantes de nuestros estudiantes y de la sociedad. El Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología tiene el alto honor de entregar por cuarta vez el Premio Anual a la Excelencia del Docente de Instituciones de Educación Superior, instituido por el Decreto 122-22 del 16 de marzo del 2022, firmado por el presidente Luis Abinader, cuyo liderazgo visionario contribuye de manera determinante al fortalecimiento de la calidad y la dignidad del magisterio dominicano. Hasta ese momento histórico, nuestro país solo contaba con una premiación anual dedicada al magisterio preuniversitario y era justo y necesario corregir esa omisión, por lo cual el decreto 122-22 vino a llenar ese vacío, reconociendo de forma institucional el esfuerzo, la dedicación, el sacrificio silencioso y la excelencia de quienes enseñan en nuestras universidades. Tiene que ver con la educación superior, con ese magisterio de las universidades, el ministerio que usted atinadamente dirige. Quisiera que si usted puede ampliarnos las causas por las cuales se creó hace 4 años ese premio, sí, quién lo concibió, sí, y cuáles son los requisitos fundamentales que ustedes observan para su otorgamiento. Correcto. Mira, en el año 2022, a principio, sí, se le presentó al señor presidente la idea, la propuesta de reconocer al profesor o profesora del nivel universitario que nunca se les reconocía. Nunca se había celebrado el Día del Maestro con los maestros de la universidad. Los maestros universitarios, como si no existieran. Y el presidente, muy atinadamente, de inmediato acogió la decisión y por eso en marzo, el 22 de marzo, emite el decreto y ya en junio de ese año, el Día del Maestro, el 30 de junio, se otorgó la primera entrega. 10 profesores o profesoras que se escogen mediante un comité que lo establece el decreto, integrado por los presidentes de las asociaciones de rectores y universidades, la UAS, y también, por supuesto, el ministro de Educación Superior, que lo preside, y otros viceministros, vinculados básicamente a la parte que tiene que ver con educación superior. Y eso se toma en cuenta con mucho rigor la parte de la hoja de vida de cada universitario propuesto. Cada universidad o institución de educación superior de la República Dominicana puede proponer un candidato. Y de todos esos candidatos que se presentan, entonces el comité técnico hace una evaluación de su hoja de vida, de su currículum. Y allí vamos a anotar los estudios que han hecho, la cantidad de años que han tenido, la trayectoria que han tenido en la educación superior, y el que tenga una mayor puntuación o mayor méritos, entonces se escoge. La integridad moral. La integridad moral, la parte ética también muy importante. Es decir, que los profesores que hasta ahora han sido escogidos son orgullo. ¿Cuántos premian anualmente? 10. 10. Esta es la cuarta, quiere decir que ya a esta fecha han sido reconocidos 40 profesores
de universidades del país. Y el reconocimiento consiste en un diploma solamente. En un diploma y se le da un aporte metálico. Metálico, que no es necesario Correcto. enumerar aquí. Usted está en una posición privilegiada en cuanto a evaluar las capacidades de los profesores universitarios. Las universidades dominicanas tienen en común que son muy competentes en cuanto a las diferentes asignaturas que enseñan. Y eso significa que hay profesores que sirven y otros que no. Mira, voy a definir el sistema de educación superior de la República Dominicana con una palabra que usó el presidente en una de sus rendición de cuentas. Es robusto. O sea, el sistema de educación superior en la República Dominicana se ha fortalecido, se ha prestigiado, tiene reconocimiento a nivel nacional e internacional y comienza a aparecer en los rankings nacionales e internacionales. Aunque internacionalmente muy lejos también. Sí, pero es ya importante. Y creo que solamente una universidad aparece en su ranking internacional. No, aparecen ya. Que es el INTEC y tú sabes que hay muchos rankings y unas se especializan más en una determinada, según depende. Pero el hecho no es solamente participar, hay que saber participar. Aquí no había una cultura de participar. Ahora que estamos construyendo una cultura de resaltar los grandes logros que tiene la educación superior de República Dominicana. Usted lo puede resumir esos logros. Sí, te voy a señalar uno que puede ser paradigmático. Es el hecho de que las escuelas de medicina de la República Dominicana lograron la comparabilidad con las escuelas de medicina de los Estados Unidos. ¿Cómo eso se logra? Bueno, es un proceso largo, muy exigente. Entonces el país tiene que ir ante un comité de educación médica, superior médica, de Estados Unidos, y ellos ahí de revisar, chequeando, dándole seguimiento a la calidad y todo esto, y son muy duros. Es un tribunal que tú tienes que ir, que tú puedes esperar lo peor o lo mejor. ¿Qué significa esa comparabilidad? Que jóvenes de los Estados Unidos, desde los Estados Unidos o de cualquier parte del mundo, porque ya esa comparabilidad nos coloca a nivel internacional con un prestigio, ¿verdad? Pero esos jóvenes pueden venir a estudiar medicina desde Estados Unidos. En vez de hacerlo en Estados Unidos, lo pueden hacer en las universidades, 11 que son las que imparten medicina en República Dominicana, y obtener su título de medicina aquí y ir a Estados Unidos y allí le vale ese crédito. Y otra cosa muy importante es que ellos pueden pedir préstamos federales en Estados Unidos para venir a estudiar aquí. Y eso, pues evidentemente que también conviene al país, porque si vienen jóvenes, como lo hubo en una época, que lo perdimos eso, sí, por descuido y por irresponsabilidades. ¿Hasta qué año tuvo vigente ese tipo de...? Eso comenzó a deteriorarse a partir del 2000. Comenzó y ahí vino la baja. Ahora mismo, por supuesto, hay estudiantes, lo hay actualmente, y antes de la comparabilidad lo había. Es decir, estudiantes extranjeros y sobre todo norteamericanos. Pero en una época, tú recordarás que en San Pedro de Macorís, una de las fortalezas económicas de San Pedro de Macorís era que allí vivían cientos de jóvenes, fundamentalmente desde Puerto Rico, que venían a estudiar medicina en la UCE. A la Universidad Central del Este. Correcto. Eso hoy ya lo tenemos resuelto, pero tenemos que mantenernos
permanentemente. Esa fue una labor de rescate que usted hizo. Correctamente. Vamos a hacer una pausa y cuando volvamos vamos a insistir en cómo se realizó ese rescate de la comparabilidad en el estudio de la medicina con universidades de los Estados Unidos y el resto del mundo. Volvemos en un minuto. Continuamos con la prensa de hoy, nuestra entrevista semanal, hoy con el doctor Franklin García Fermín, ministro de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, también un educador, que se sepa eso. Hablábamos de la comparabilidad, que se había perdido esa iniciativa que estuvo durante mucho tiempo vigente, pero que usted ahora ha logrado rescatar. ¿Cómo se rescata eso? Sí, hay que iniciar un procedimiento ante ese comité presentando toda la documentación, las reglamentaciones, los programas, y esos programas, los pensum de medicina. Los pensum de medicina tienen que estar, ¿verdad?, al más alto nivel, comparable con lo de Estados Unidos. Y el comité te va dando seguimiento, porque no solamente es la parte, vamos a decir, científico, académica, también tiene que demostrar que todo está reglamentado. Hasta un conflicto que se presente entre un estudiante y un profesor. Eso tiene que estar reglamentado. Eso no se va a resolver sobre la base de la discrecionalidad del rector o del decano o del director de la escuela. Tiene que existir un reglamento, porque los Estados Unidos es un país muy, eso hay que reconocerle, muy institucionalizado, y todo eso tiene que estar establecido en esa comparabilidad. Para ello, entonces, entender que realmente República Dominicana tiene las condiciones para ser reconocida. En el momento que nosotros participamos, estaba Israel presentándose. Israel, que es una potencia. Un poder en enseñanza de medicina. Un poder en toda en investigación. Científico. Yo estuve en la Universidad de Tel Aviv. Allí conocí a varios premios Nobel en distintas áreas del conocimiento. Sí. Estuve en la Universidad de Jerusalén. La Universidad Hebrea de Jerusalén. Correctamente. Una universidad también de alto nivel. Y tuvieron que someterse a ese mismo criterio al que nos sometimos nosotros, y México también. Ellos lo lograron, pero también República Dominicana lo logró. O sea que debemos sentirnos orgullosos de que nuestras escuelas de medicina estén a ese nivel, pero debo decirte también que esas escuelas de medicina de la República Dominicana se someten también a acreditaciones de instituciones internacionales que acreditan escuelas de medicina, o acreditan universidades, o acreditan programas. Todo eso es posible en el mundo de hoy porque hay instituciones que se dedican a eso, a acreditar. ¿Cuántas universidades tenemos en la República Dominicana actualmente? Actualmente tenemos 57 instituciones de educación superior. Wow. Entre universidades, instituto superior especializado. En tecnología, por ejemplo. Sí, en tecnología, o por ejemplo, y Global, para ponerte un ejemplo, es un especializado en las ciencias, en humanidades, por ejemplo, ciencias sociales y humanidades. Pero tenemos también en todo lo que tiene que ver con radiología y todas esas cosas, hay un instituto especializado
que está dedicado a formar a especialistas en esa área. A radiólogos. A radiólogos y todo lo que tiene que ver con imágenes, bueno, del cuerpo humano, imágenes ¿verdad? Físicas. Sí. Hay también lo que se llaman los institutos técnicos superior, que es para formar en 2 años a nivel universitario, en 2 años, un técnico superior. Ahí está el ITLA, ahí está el ITCSC y está San Valero, que son muy buenos técnicos que forman al más alto nivel. Todas reconocidas a nivel internacional. Sí, incluyendo muchas de ellas han logrado acreditarse en Estados Unidos y otros países, como el ITLA, que el año antepasado, creo que en el 2023, logró una acreditación muy importante a nivel internacional. Una de las cosas que se había criticado antes, parece que se ha reducido, porque hace días que yo no oigo sobre el tema, son los programas de becas que da el Ministerio de Educación Superior. El presidente en su discurso del 27 de febrero elogió mucho ese programa. ¿Cómo está actualmente? Mira, es un programa muy importante porque permite que jóvenes talentosos por méritos estudien en universidades internacionales con respecto a las becas internacionales o que estudien en República Dominicana, que es el programa de becas nacionales. Jóvenes que en muchos casos, en la inmensa mayoría, provienen de familias humildes, ¿verdad? Entonces, es un programa que tiene un valor trascendental porque permite que sobre la base de méritos jóvenes puedan viajar o puedan estudiar virtualmente también desde aquí en una universidad extranjera reconocida. Que puede ser europea, de Estados Unidos. Europea, de Estados Unidos. Sitio. Nosotros tenemos becarios en España, que es la mayoría, Estados Unidos, Brasil, México, Francia, Alemania, Reino Unido, Costa Rica, Puerto Rico. Es decir, tenemos Marruecos, ahora mismo estudiando en francés, en el idioma francés, sí. Y creo que van a aprender árabe, porque van a pasarse allá 4 años, porque ese es un programa que lo patrocina el gobierno de Marruecos. Yeah. Y nosotros, claro, trabajando con ellos, unidamente, escogemos los jóvenes que provienen de familias muy humildes, pero ya hablan francés. Y le damos una ayuda adicional. Oye bien, el gobierno de Marruecos le da una ayuda, le paga todo, le cubre todo, pero nosotros le damos a cada uno $500. ¿O euros? Bueno, creo que no dólares, ya. Pero allá viven, ellos viven como ricos. Sí, sí. Los demás becarios dicen, nos pidieron que bajáramos un poquito, porque el nivel económico del que va de aquí, siendo jóvenes que provienen de familias humildes, de ellos sobresalen, porque además de recibir la manutención que le da el gobierno de Marruecos, reciben $500 estadounidenses. Para comer dulce. Comen de todo allá y viven como ricos. Profesor, vamos a ver un video del presidente Luis Abinader reunido con Leonel Fernández. Esta es la parte política del programa. Muy bien. Quiero invitarlo a un comentario sobre el mismo. Perfecto. Y ampliamente podemos conversar sobre los efectos inmediatos de esos encuentros que el presidente ha celebrado. Vamos a ver este video de Luis Abinader reunido con el presidente Leonel Fernández. Ahí está la llegada del presidente a la Fundación Global, recibido por el expresidente Leonel Fernández, quien le presentó a la plana mayor del movimiento
No, de la Fuerza del Pueblo. Ya iba a decir movimiento revolucionario. No, la Fuerza del Pueblo, que es la segunda fuerza política, valga la redundancia, de la fuerza electoral de la República Dominicana, presidida por su fundador y presidente, doctor Leonel Fernández. Ahí está el presidente Abinader, quien fue acompañado también de algunos funcionarios de su administración. Y este encuentro reviste importancia porque únicamente se trató allí los temas relacionados a la situación conflictiva de Haití y su incidencia en la República Dominicana. Eso fue en la Fundación Global y como todos ustedes pueden observar, ahí hay más libros que otra cosa. El presidente Fernández es un hombre que lee mucho y sencillamente pues vive rodeado de libros. Vamos a ver al presidente hablando, al presidente Abinader hablando, su opinión que dio, la opinión de los dos. ¿Qué le parece a usted ese encuentro? Bueno, primero debo señalar que es una demostración fehaciente de que República Dominicana tiene en el Palacio Nacional a un demócrata, a un hombre abierto, democrático, que le da participación a todo el mundo. Y entendiendo que el problema haitiano es un problema de carácter nacional y de interés de toda la nación, el presidente decidió reunirse con todos los sectores de la vida nacional y llevar el tema al Consejo Económico Social, que es un órgano que está establecido para buscar consenso en la República Dominicana. El problema haitiano no es un problema de un sector económico o de un sector de los trabajadores, no es un problema de una facción, vamos a llamarle de esa manera, de la sociedad dominicana, sino de toda la sociedad dominicana. En conjunto. En conjunto. Por tanto, debe ser enfrentado, ahí está la visión del presidente. No, él pudo haber tomado decisiones, como la ha venido tomando, como lo manda la Constitución, decisiones, ¿verdad?, para enfrentar esa situación, y lo ha tomado con como valentía. Como los 15 puntos que sometió el día pasado al Congreso. Correcto, y la política de cumplimiento de la ley de inmigración. Y de deportaciones. Y de deportaciones, que está en la ley de inmigración, claro, porque no se está violando la ley, ni la Constitución, ni nada. Todo se hace dentro del marco legal. Y también lo queremos hacer, lo estamos haciendo dentro del marco no solo institucional, sino además del legal, el marco moral, del marco ético, ¿verdad? Aplicando decisiones de conjunto, que nadie, que alguien por politiquería o por interés personal, o que un sector de la nación, ¿verdad? Porque hay sectores que están siendo afectados, ¿verdad? Sí. Y el país tiene que entender que aun cuando se están afectando algunos sectores, tenemos que organizar la migración, porque no es que no vengan haitianos, vendrán, toda la vida vendrán haitianos, pero tienen que venir legalmente, tienen que venir como manda la ley, van a venir a trabajar, vienen con un contrato de trabajo, terminan su trabajo, regresan a su país. Y eso lo aplica normalmente cualquier país del mundo. Ahora, en el caso nuestro, Melvin, es un caso muy complejo, porque Haití, con el único país que tiene frontera, y también nosotros, con el único país, viceversa, que tenemos frontera con Haití. Entonces, Haití, en el buen sentido y lógico de la palabra, ahora mismo no es un Estado. Algunos decían, es un Estado fallido. No, es que no existe un Estado. Si fuera fallido,
existiera. Y estuviera fallando. Y estuviera fallando, Sí, pero existe un pero Estado. estable. Allí no, allí lo que hay un grupo de bandas de criminales, delincuentes, que provienen mucho de los cuerpos armados, que era la única institución sólida que había y fuerte que había en el Estado haitiano. Pero Estados Unidos lo y Estados desbarató. Unidos lo desbarató. Sí. Entonces, al desbaratarlo, allí quedaron sin instituciones, porque esa era la única institución que tenía tradición, Y que están venía. pagando las Y consecuencias. estamos pagando la Vamos a consecuencia. continuar con el tema después de la siguiente pausa. Volvemos. Continuamos con la prensa de hoy, ya en la parte final del programa. Pero vamos a ver exactamente las declaraciones de Leonel Fernández y Luis Abinader en ese encuentro que sostuvieron el pasado miércoles. Adelante. Una visita, una bilateral con cada uno de los líderes y los expresidentes, pues pudimos conversar extensamente sobre la situación de Haití, la situación internacional. Como ustedes saben, el canciller está ahora mismo en Nueva York en diligencias sobre el tema haitiano en el Consejo de Seguridad. Intercambiamos los últimos acontecimientos, las últimas experiencias que hemos tenido. Continuar pendiente, pues continuaremos las conversaciones tanto con el presidente Fernández como también con los demás presidentes, y en el CES también a ver si continuamos y discutimos en cada área y en cada sector una política de unidad nacional en este aspecto. Y obviamente también tratamos otros temas como la Cumbre de las Américas, que es una cumbre muy especial con todo el liderazgo americano aquí en Punta Cana para la primera semana de diciembre, y acordamos también alguna participación del presidente Fernández también en uno de los foros de esa cumbre. El presidente y yo en un diálogo cordial, amigable, afectuoso, del cual pues sacamos numerosas experiencias y un compromiso de visión de futuro. También vemos que no es suficiente ver solamente el tema de Haití, sino en el marco de las relaciones internacionales, con cuáles fuerzas se puede contar para volver a restablecer estabilidad y orden en Haití. Nos preocupa sobre todo el hecho de la continuada espiral de violencia que hay en Haití. Vimos el informe de Naciones Unidas indicando que en tan solo los primeros 6 meses de este año llevan más de 4.000 muertos por participación activa de las bandas criminales. Y por lo tanto es algo que debe llamar la atención mundial y una mayor injerencia o participación en la búsqueda de una solución a este problema que está causando terror en Haití. Bueno, ahí concluyeron ese encuentro con unas declaraciones muy específicas. Un encuentro que yo le llamo una conversación patriótica. Me gustaría su comentario. Sí, evidentemente que el presidente Luis Abinader ha promovido estos encuentros. Fíjate con tanta humildad cómo el presidente Luis Abinader se ha reunido en conjunto con los expresidentes y de manera individual también lo ha hecho, ya lo hizo con el expresidente Danilo Medina, ya lo hizo con el expresidente Leonel Fernández, que es el caso que estamos mirando, que acabamos de ver, lo cual indica que el presidente de la República tiene una visión y una comprensión fundamental Del problema. ¿Hasta dónde o hacia dónde nos puede llevar esta política? Bueno, yo creo, siendo optimista, que nos va a llevar por un buen camino. Es decir, primero, que la comunidad internacional vea que la República Dominicana tiene una posición de nación, más que de Estado, más que de gobierno, sino de nación. Porque está participando toda la nación. Porque aquí estamos hablando del espectro político, ¿verdad? Del país político. Pero hay un país que está integrado por empresarios, que está integrado por trabajadores,
distintos sectores de la vida por nacional. medio de comunicación. De medios de comunicación. Entonces, es una posición que estamos construyendo de nación. Y las soluciones que estamos buscando desde el punto de vista de nuestra integridad, de nuestra soberanía, de nosotros como República Dominicana, como un país independiente, pero también siendo solidario con Haití. Porque cuando le estamos solicitando a la comunidad internacional, de manera indirecta estamos siendo solidarios con Haití. Claro. Porque ¿qué es lo que requiere Haití? Primero, hay que eliminar todas estas bandas, llevar allí el orden, la paz. Allí no se va a resolver ni que con elecciones, que yo qué. No. Ni Eso con no, ayuda humanitaria. Ni con ayuda no. humanitaria, porque lo ha habido y toda esa ayuda se ha perdido. Se la han robado. Hay grupos allí de las élites que se han robado toda esa ayuda. A Haití se le han dado miles de millones de dólares de ayuda de la comunidad internacional. No, hay que buscar medida, salida, que pueda pacificar, primero pacificar, pero eso no lo van a hacer con discursos, ni con bellas palabras. Eso con tropas. No, eso es de manera militar, Claro, eso con con tropa, que allí intervengan y pongan el orden. Y una vez pongan el orden, entonces, durante un tiempo, porque si quieren hacer elecciones vamos a volver a lo mismo. Claro. No, hay que organizar primero, no solamente eliminar esas fuerzas, porque pueden surgir de nuevo, Claro. sino establecer la fuerza, establecer una fuerza militar haitiana, ¿verdad? Darle el apoyo técnico, la asesoría, la ayuda financiera. Un gobierno provisional. Y un gobierno provisional. Cuando entonces hayan establecido ese orden y exista un gobierno que ya ha pasado un tiempo, entonces pueden entrar al sistema democrático y tienen que chequear también esa constitución que ellos tienen. Los haitianos nunca han vivido bajo democracia. Sí. Vamos a concluir el programa celebrando su participación en el mismo. Gracias. Y sobre todo sus opiniones, Gracias. que son muy ajustadas a la realidad que vivimos, tanto en el ámbito de la educación superior como en este tramo que obligatoriamente hemos tenido que ver, que es el de la situación haitiana y la reunión de los expresidentes, dando una muestra de un solo pie, de una sola posición en el plano internacional. Así que es. ellos agradecen eso a la República Dominicana y que ha sido elogiado dentro del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas esta postura única, conjunta del liderazgo nacional de la República Dominicana por el drama haitiano. Así que agradecemos su participación. Muchas gracias. Que no sea la última vez. Así espero. Hemos presentado la prensa de hoy y el próximo domingo Melvin Matthews con ustedes. Feliz noche. Hasta la próxima.